Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de origen de La Española, la isla que hoy es hogar de la República Dominicana y de Haití. Y es que, para entender la historia tan compleja que se desarrolló aquí, primero tenemos que entender el escenario, el lugar donde todo ocurrió. Vamos a explorar esta historia en 5 partes. Empezaremos con la geología de la isla, que es única, para luego pasar a sus primeros habitantes, los colonizadores y su legado. Así que, bueno, arranquemos. Primero lo primero, la tierra. La geología de La Española es bastante más compleja que la de sus vecinas. ¿Por qué? Porque está formada por la unión de varias cordilleras submarinas. Y miren, esto es súper interesante. Aquí se ve el contraste de La Española con Cuba, que está ahí al lado. Este terreno tan accidentado, tan montañoso, no fue solo un paisaje bonito, para nada. Influyó directamente en todo, en los patrones de asentamiento, en la agricultura, incluso en las guerras que vinieron después. Ahora, viajemos un poco en el tiempo, mucho antes de la llegada de los europeos. Esta isla tan compleja era el hogar de sociedades muy diversas. Seguro hemos oído el término taíno, pero ellos fueron en realidad la culminación de miles de años de migración y desarrollo cultural. Échenle un ojo a esta línea de tiempo. Muestra que la sociedad taína que se encontró Colón no era algo estático, no apareció de la nada. Fue el resultado de muchísimas olas de asentamientos y transformaciones a lo largo de siglos. Se ve cómo distintas culturas fueron aportando lo suyo hasta crear esa rica diversidad que existía antes de 1492. Los taínos se organizaban en estas grandes unidades políticas que llamamos cacicazgos. Eran básicamente como federaciones de aldeas, lo que nos habla de una estructura social y política bastante sofisticada. Y esto nos da una idea genial de su vida cotidiana. Sus casas tenían herramientas súper prácticas e ingeniosas, y muchas de ellas estaban directamente relacionadas con el cultivo de la yuca, que era su principal alimento. La llegada de Colón, pues, inició un cambio brutal, un cataclismo que movió a la isla de su historia precolombina a una era colonial completamente nueva. El primer periodo de la colonización fue un caos total. El verdadero punto de inflexión llegó con el gobernador Fray Nicolás de Obando. Él llegó en 1502, con un mandato clarísimo: establecer una colonia que fuera permanente, estable y, sobre todo, rentable. El plan de Obando fue metódico y bastante implacable. Cada paso, desde la pacificación militar hasta la explotación económica con la encomienda, estaba pensado para imponer un control español absoluto. Fue bajo su gobierno que se pusieron los cimientos del modelo colonial español, un modelo que luego se copió en casi todo el continente. Esto significó un cambio fundamental. Ya no se trataba de un puesto comercial, como quizá pensó Colón al principio, sino de construir una sociedad nueva, pero bajo los términos españoles. Ahora veamos cómo se manejaba todo esto desde el otro lado del océano. Entonces, ¿cómo le hacía España para gobernar un territorio tan lejano? Pues construyó una maquinaria administrativa súper compleja, diseñada para el control absoluto y para evitar que una sola persona o un solo grupo tuviera demasiado poder. El primer componente clave, la casa de contratación. Pensemos en ella como el portero definitivo. Absolutamente nada ni nadie iba o venía de las Américas sin su permiso. Ya en la isla, la institución más importante era la Real Audiencia. Era el Tribunal Supremo y además se aseguraba de que los funcionarios locales, incluido el gobernador, no se pasaran de la raya. Esta cita lo resume todo a la perfección. El sistema era una red de controles y equilibrios, todo diseñado para que la lealtad y el poder siempre fluyeran de vuelta hacia el rey. Y lo más increíble es que este sistema funcionó por más de 300 años. Esos sistemas y esas sociedades que se forjaron en ese primer periodo no desaparecieron así como así. Dejaron huellas muy profundas y duraderas en la cultura y en la vida de la isla de hoy. Bueno, porque entender esta historia fundacional nos ayuda a ver los orígenes de la sociedad moderna en la isla. Es así de simple. Podemos ver herencias directas del mundo taíno en la agricultura, en la comida, hasta en el lenguaje que se usa hoy.
Estas no son reliquias de museo, son partes vivas de la cultura. Y así terminamos con esta reflexión. Desde las estructuras administrativas hasta la mezcla cultural, la historia de la española es un recordatorio súper poderoso de cómo el pasado, por muy lejano que esté, continúa moldeando y resonando en el presente.